Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente le damos gracias al Todopoderoso por el permitirnos pues entrar ahí a su hogar, a su sala, a su cuarto, a su auto, donde quiera que usted vaya a ver o escuchar este programa, esta enseñanza. Le damos gracias al Señor por ser parte y hacernos parte de su vida. Hermanos, vamos a continuar hablando de este tema tan interesante aquí con el pastor José Pablo, este tema de los tiempos proféticos que vivimos. Así que vamos a presentarnos delante de nuestro Señor, a pedirle como siempre, a orar para que Él nos guíe, nos ayude y podamos nosotros desarrollar este tema de la manera más práctica. Pastor, oramos. Pastor. Oremos, Incline su hermanos. rostro, Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, que son renovadas cada mañana y nos permite seguir aprendiendo y conociendo más tu palabra. Te pedimos que haya sabiduría en cada uno de nuestros hermanos. Sí, Señor, que nos ayudes a nosotros a enseñar y que esta palabra, donde quiera que se escucha, todo hombre, mujer, jóvenes y niños, sea atesorada, Señor, en las generaciones, en nuestros corazones, para conocer y estar claros de los tiempos que vivimos, entendiendo que nosotros, tu iglesia, tenemos una esperanza viva, pero tenemos que estar apercibidos. Te damos gracias, declaramos en todo, Señor, que la gloria y que la honra es solamente tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿qué le parece si nos acompaña para adorar y exaltar el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo? Adorémosle. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos.
Gloria a Jesús. Gracias le damos al Todopoderoso por el privilegio de adorarle, de exaltarle en espíritu y en verdad. Hermanos, estamos hablando de los tiempos proféticos finales y, por supuesto, como venimos hablando, ya creo que esta es la cuarta clase, la cuarta conferencia que damos sobre los tiempos finales. Y por supuesto quiero que sepa que estamos en el libro de Daniel, pastor. Así es. No hay otro libro en la Biblia que narre los eventos proféticos de manera tan perfecta, pastor, en los tiempos como el libro de Daniel. Y vamos a hablar un poquito hoy sobre ese tema profético, esos eventos, como Dios lo muestra de una manera constante y de diferentes maneras, pastor. ¿Verdad? Entonces le pedimos que nuevamente que esté preparado, porque hay que hacer notas. A veces tenemos que hacer algunas notas, hermanos. Prepárese con su cuaderno, con su lápiz de notas, con su Biblia, para que podamos ir estudiando y leyendo y entendiendo. Así es, porque pastor, el marco histórico aquí es muy importante, ¿verdad? Sí. Es importante saber lo que la historia dice, porque para Daniel era profecía. Era profecía. Para nosotros es ya son cuestiones cumplidas. Eventos cumplidos. Eventos cumplidos, hermano. Entonces, qué maravilla poder estar. Daniel estaba 600 años antes de Cristo. Así es. Y él vio todos los eventos hasta el final. Usted y yo estamos aquí ya, casi al final. Casi al final. Ahora podemos ver todos estos eventos cumplidos de una manera perfecta. Y solamente Dios es el único, según la Biblia, así es, pastor, el único que puede mostrar todas las cosas que van a pasar. Incluso en el capítulo 45 de Isaías, hermanos, Dios desafía a todos los dioses. Así es. Les dice: vengan, tráiganmelos a esos que hacen de madera, de metal, pónganmelos aquí al lado y pregúntenle qué es lo que va a pasar. Vaya, los desafío, dice Dios. Vengan y díganme qué es lo que va a pasar en el futuro. Solo Dios es el único que puede revelarnos todas las cosas. Y aquí lo tenemos, pastor. Vamos a comenzar haciendo este resumen, ¿verdad? En el capítulo 7 del libro de Daniel, Dios le muestra a Daniel todos los imperios que van a acontecer y que van a gobernar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le habla de un león con alas, que representa, pastor, al imperio babilónico. Le habla de un oso que se alza más de un lado de otro, refiriéndose al imperio medo-persa que se unieron para derrotar a Babilonia. Luego habla de un leopardo con alas y con 4 cabezas. Un leopardo que representa el imperio griego al frente de Alejandro Magno, que era el gobernador de este imperio, ¿verdad? Y dice que era un leopardo con alas, 4 alas, por la velocidad. Porque este Alejandro conquistó el mundo en aquel tiempo en 10 años. Lo que a todos los demás imperios les llevó 40, 50, 60 años, a Alejandro Magno le llevó 10 años. Por eso esa velocidad de esas 4 alas. Y la última bestia, pastor, dice esa cuarta bestia, que el Espíritu Santo no encontró otro animal tan sanguinario, tan terrible, ¿verdad? Tan salvaje, que dice que era una bestia diferente a las otras, pastor, ¿verdad? Con dientes de hierro, ¿verdad? De bronce, y que hollaba las obras. Era terrible. Terrible, en gran manera. En gran manera terrible. Y dice que esta bestia tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Entonces, hemos hablado, ¿verdad?, de que el último imperio que gobernó, escúcheme bien, nada ni nadie puede venir después del imperio romano. No se ha levantado ningún imperio, aunque han habido intentos, ¿verdad? Así es. Que gobierne la tierra como lo hizo Babilonia, como lo hizo Medo-Persia, como lo hizo el imperio griego, ni como el imperio romano. No se ha levantado otro imperio, ni se va a levantar. Yo quiero que lo entienda, no se va a levantar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Hay gente que está preocupada porque China tiene el control económico, ¿verdad? Y China está haciendo grandes cosas. La Biblia dice que China no va a gobernar, hermano, no se preocupe, ¿verdad? Están preocupados y se ha hablado tanto, pastor, de que el anticristo, ¿verdad? Y han salido, la gente ha apuntado a un montón de anticristos, ¿verdad? Sin entender la palabra profética, pastor. He oído de tantos anticristos,
¿verdad? Hasta el negrito de Obama, ¿verdad? Hasta el presidente Obama decían que era el anticristo. Después Mikhail Gorbachev, que fue el presidente de la URSS, de lo que es ahora Rusia, que él era el anticristo, que el rey de Felipe de España, que el anticristo. No, hermanos. No. No se va a levantar otro imperio, porque la Biblia dice que la cuarta bestia, la más terrible, ¿verdad? Que es de esa bestia que van, o sea, de ese imperio, es que van a surgir 10 cuernos. 10 cuernos. O sea, 10 gobernantes, 10 naciones que se van a unir por alianzas posiblemente económicas, ¿verdad? Por necesidades, pero según la visión que Dios le da a Nabucodonosor, en los pies de la imagen era barro con hierro. Así es. Entonces eso da a entender que van a estar en alianzas, pero no mezcladas. Y de esta imagen, ¿verdad? De estos pies, o de esta bestia, que es el Imperio Romano, que va a resurgir con la unidad de 5 naciones europeas y 5 naciones del Medio Oriente. Estas 10 naciones van a tener alianzas, y de esas 10 naciones, esos son los 10 cuernos. Así es. Eso todavía no ha pasado, hermanos. Entonces, si usted quiere preguntarse dónde estamos proféticamente, pastor, estamos en los pies de la imagen, esperando que las 5 naciones del Medio Oriente y las 5 naciones de Europa se unan, o sea, 5 naciones del Imperio Romano del Oriente y 5 naciones del Imperio Romano del Occidente se unan en alianzas, ¿verdad? Económicas o lo que sea, y de esas 10, ¿verdad? Va a salir el que va a gobernar, es decir, el anticristo. O sea, en la visión que Dios le da a Daniel, de la bestia que tiene 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos, dice que se levanta uno. Así es. Que derriba a 3. Y ese cuerno pequeño sale de esas 10 naciones. Nuevamente Dios hablando lo mismo. Para que usted entienda que cuando Dios repite algo es porque eso se apresura a ser cumplido. Entonces, estamos en la última bestia. Así es. Le enseñamos que el Imperio Romano no desapareció. Solamente cambió, pastor. Solamente cambió. Como decimos en mi pueblo, es el mismo perro, pero con diferente collar. Es el mismo. O sea, el Imperio Romano no desapareció. Está activo. Pero está activo a través de un poder político, religioso, que es la Iglesia Católica en Roma. Entonces, de esos escombros del Imperio Romano Occidente y Oriente van a salir esos 10 dedos, esos 10 cuernos, y de ahí se va a levantar el cuerno pequeño, ¿verdad? Y estamos viviendo justo el tiempo profético de esperando ver que se levanten esas 10 naciones en una alianza. O sea que el próximo imperio que va a gobernar es esa alianza de naciones, ¿verdad? Que van a tener la hegemonía, que van a tener el poder de lo que está hablando. Entonces, no se preocupe por China, no se preocupe por Rusia, no se preocupe por Estados Unidos, porque Estados Unidos ya va en un receso, ¿verdad? Profesional, va en reversa. Estados Unidos, hermanos, desde el año 2000, en este siglo, Estados Unidos va en descenso económico en todos los sentidos. Estados Unidos actualmente, pastor, tiene una deuda de 26 trillones de dólares. Es una nación endeudada. Y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Y no solamente se convirtió en la nación más poderosa del mundo, entonces, sino que se convirtió como en la nación que defendía a todo el mundo. También se levantó la URSS, ¿verdad? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 15 naciones que se unieron bajo el lema socialista, comunista, y comenzaron a hacer competencia con Estados Unidos. Ahí pasó la Guerra Fría, ¿verdad? Con Nikita Khrushchev, usted lo estudia por ahí, con la Guerra Fría, cuando Rusia quiso poner misiles en Cuba, ¿verdad? Y ocurrió lo que llamamos la Guerra Fría porque no se hizo un disparo. Nadie disparó, se le conoce Guerra Fría porque Rusia traía submarinos para poner misiles nucleares en Cuba
Y Kennedy le dijo, si pasas de tal lugar, te voy a atacar nuclearmente. Así es. Entonces estuvieron en eso, que aquel movía los submarinos, después los retrocedía, hasta que hicieron un acuerdo y nada pasó. Claro, no podía pasar porque la Biblia dice que no iba a pasar, ¿verdad? No iba a pasar. Entonces, pero el sistema comunista, Rusia, terminó allá por el año 1990, pastor. El presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, sin creer en Dios, porque eran 15 Naciones Unidas, Rusia, ¿verdad? Usó nada más y nada menos, pastor, al Vaticano. Se fue al Vaticano y llamó a Juan Pablo II en aquel tiempo, y desde ahí, de la cabecera del Imperio Romano, de ahí de Roma, anunció al mundo, Mikhail Gorbachev, que la Rusia había caído, que el sistema socialista había fracasado y la Rusia se desintegró. Hay naciones que se hicieron independientes. Ahora usted ve a Putin, el presidente Putin, tratando, ¿verdad? Ya no es URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora se llama Rusia. Y Mikhail Gorbachev también se catalogó como anticristo, imagínense. Ahora Putin está tratando de tratar de volver a la Rusia, pero hay naciones que se independizaron, ¿verdad? Y que ahora tienen sus propios gobiernos, y pues no se va a levantar otro reino. No se va a levantar otro reino, porque la Biblia dice que el último imperio, el último reino que va a prevalecer es el romano. Es el romano, ¿verdad? Y que de ahí es donde va a salir estas 10 naciones, y de esas 10 naciones va a salir el anticristo. Pastor, ¿cómo podemos irnos? Vamos al libro de Daniel. Entonces, en el capítulo 7 vamos a hacer un resumen ahí para entrar a ver cómo Dios vuelve a revelarle a Daniel. Así es. Es interesante porque Dios le muestra a Daniel, ¿verdad? Y en el capítulo 7, verso 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, hablando del imperio romano. Ajá. El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Interesante. Ahora, mire usted cómo Dios mismo, así es, le da la revelación a Daniel de lo que es la visión. Y qué es lo que es esta cuarta bestia, que es la que a nosotros nos interesa en este momento, porque estamos hablando de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Entonces, por favor, no importa lo que usted vea, lo que pase, ¿verdad? Económicamente se ven muchas cosas que están sucediendo, y se dice, ¿verdad?, que por ejemplo la nación europea fracasó. Hay países que se están desvinculando. Inglaterra se desvinculó, Turquía casi se cae, Alemania está en bancarrota. Entonces la misma Europa está en una bancarrota económica en este momento. Inglaterra se tuvo que salir porque lo estaban arrastrando para el pozo, porque la economía está tan mal en Europa. Entonces yo quiero que usted esté poniendo atención en esto, porque estando Europa en esa condición, hermanos, Turquía se declaró bancarrota, y entonces todas las naciones de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, se unieron para ayudarla, pero estamos hablando de casi 90 millones de turcos, Turquía, ¿verdad?, islámicos. Entonces Europa se une para tratar de darle la mano y sacarla del pozo de la economía, porque se fue al piso. Y por tratar de sacarla, Turquía los jaló, ¿verdad? Entonces, toda la reserva que tenía Europa, económica y de fuentes, fue absorbida, y Europa está en una circunstancia, está en una crisis de recesión, donde tenemos naciones en Europa, mis hermanos, que están
arriba del 20, 22, 25% de desempleo. Quiero que sepa que una nación está en recesión con el 8 y el 9% de desempleo. Una nación está en recesión. Le estoy hablando de 20, 25 y 28% de desempleo en Europa. Están en una crisis. Entonces, yo lo que queremos es que usted vea cómo se está preparando el ambiente para que se levanten estas alianzas que estamos hablando, de estos 10 gobernantes, que tengan que hacer alianzas con el Medio Oriente para poder sobrevivir a una crisis energética, porque Europa no tiene ni petróleo ni gas natural. Todo viene de aquel lado. Así es. Y las tuberías de petróleo y de gas pasan por el Medio Oriente. Porque, le digo, Rusia, que es Gog y Magog en la Biblia, son los proveedores de todo el gas natural que consume Europa. E Irak, Irán, Arabia Saudita son los que proveen el petróleo. Entonces, para que usted vea los intereses, porque estamos hablando que pronto, en cualquier momento, delante de sus ojos y de mis ojos, podemos empezar a ver que van a empezar este país a hacer alianza con esta, van a empezar, este país se va a unir con este y con aquel, para empezar a sobrevivir. Entonces, cuando usted y yo empecemos a ver que naciones de Europa, del Imperio Romano del Occidente con el Imperio Romano del Oriente, se empiecen a unir, tenemos que usted y yo empezar a celebrar. Así es. Y tenemos que empezar a gozarnos, mis hermanos, porque nuestra redención está cerca. La venida del Señor está a la puerta, porque antes que se manifieste el cuerno pequeño, que es el anticristo que va a salir de estas 10 naciones, así es, la iglesia va a ser arrebatada y llevada a la presencia del Señor. Maravilloso. Así que vamos a hablar, hermanos, vamos a irnos. Ya usted ve aquí cómo el cuerno pequeño, según lo que estamos leyendo, así es, se levanta contra Dios. Este cuerno pequeño no va a tirar una bala. No. Cuando derribe a estos 2 gobernantes y él se quede como el octavo, toda la confederación, la alianza de estas naciones, lo van a poner a él como el jefe. Él va a ser el presidente, él va a ser el líder, el gobernante. Y es interesante porque le estamos hablando en la clase pasada de que se acordara de Antíoco, ¿verdad? Así es. Aquel que agarró de las 4 cabezas de Leopardo, de las 4 cabezas de los generales, así es, de Alejandro Magno. Antíoco agarró la parte de Siria y parte del Medio Oriente. Le dijimos que pusiera atención a este caballero, porque de este general viene la persona, era Seleuco, de Seleuco, que agarró Siria y parte del Medio Oriente. De ahí viene la descendencia de Antíoco, los Epífanes. Entonces, este caballero fue el que hizo la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Así es. Entonces, de este mismo lugar, fíjese bien, de ahí va a salir el cuerno pequeño. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 10, así es, pastor, que el primer gobernante, el primer dictador, el primer hombre de poder que se levantó fue Nimrod. Así es. ¿Qué dice ahí el capítulo 10, verso 8, pastor? Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, fíjese bien, pero mire un poquito más adelante, dice de qué tierra es, pastor. Claro. Estamos hablando de dónde fue que se levantó Nimrod, que fue el primer dictador, el primer gobernante. En el verso 10, por ahí dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Eroc, Akkad y Calné. Bueno, está hablando del imperio neobabilónico, donde se estableció. Y entonces le estamos hablando de Irak, de Irán y de Siria. Que
no tenían fronteras. La historia dice, pastor, que cuando el Imperio Otomano, los turcos tomaron, ellos gobernaron toda esa área de Palestina, pero allá por 1923 los ingleses, ¿verdad?, conquistaron a los otomanos y Inglaterra tomó el control de esa área. Y la historia dice que estando sentados en una mesa, los ingleses, ¿verdad?, se repartieron esas naciones. Y dice la historia que en una servilleta, pastor, ellos trazaron las fronteras. Decía, esto va a ser tuyo, esto va a ser mío, esto va a ser... Y pusieron las fronteras entre Irak, Irán y Siria. En español, entre Babilonia, entre Persia y entre Siria. Entonces, la frontera las puso Inglaterra. Y quiero que sepa históricamente la gran batalla que se mantiene en el Medio Oriente, ¿verdad? A través del Estado Islámico, a través de los talibanes y todo esto, ISIS, ¿verdad? Todo esto que se levantan, quiero que sepa que estos son movimientos radicales musulmanes que quieren eliminar las fronteras de entre Siria, Irán e Irak, porque ellos quieren hacer volver lo que ellos llaman el califato, ¿verdad? El califato es un gobierno para todo el Islam. Un califato para todo, un rey que gobierne todas esas naciones islámicas. Entonces, todos estos movimientos se han levantado, pero la Biblia dice que eso no va a pasar. Imagínense que hasta Estados Unidos le dio la espalda a Israel con Obama, ¿verdad? Gracias a Dios que vino Trump y volvió a hacer, y hasta cambió la capital cumpliendo la palabra profética que Jerusalén iba a ser la capital de Israel. Entonces es interesante porque la palabra profética del Islam dice, pastor, la palabra profética islámica dice que de ellos va a salir, del califato, de esta unidad de naciones, va a salir un rey que va a entrar en un caballo blanco y va a tomar el trono. Por eso entendemos que cuando el anticristo se manifieste, va a salir de esa área. Es la misma área donde Nimrod gobernó. Así es. De esa misma área. Eso fue el primer gobernador. Y el último gobernador se va a levantar del mismo lugar, porque la humanidad comenzó ahí. En esa tierra de Irak, de Irán, de Siria, ¿verdad? Ahí comenzó todo, ahí estaba el jardín del Edén. Así es. Y ahí donde fue el primer gobernante, ahí se va a levantar el último gobernante. Pastor, ¿qué le parece entonces si vamos al capítulo 8 para que usted vea cómo Dios, pastor, es que es increíble. Es increíble, pastor. Dios le vuelve a revelar a Daniel, pero de otra forma. De otra forma. Pero le está en esta visión es tan interesante porque le vuelve a repetir la misma visión del capítulo 2, la misma visión del capítulo 7 y la misma, o sea, ahora recibe lo mismo pero de diferente perspectiva. Pastor, ¿y qué es lo que podríamos deducir cuando Dios te está repitiendo lo mismo? Lo podemos ver también, pastor, cuando José interpreta que el sueño que Faraón recibe. Porque Faraón, Dios le estaba mostrando lo porvenir, que había tiempos de crisis. Y no se lo dio solamente en un sueño, sino que soñó 2 veces. Y lo podemos encontrar en Génesis capítulo 41. Y dice que primero soñó 7 vacas gordas que subían en una pradera, estaban comiendo y salían 7 vacas con un aspecto terrible. Y esas vacas feas se comían a las gordas. Dice la palabra que volvió a dormir y soñó otro sueño. Y dice que veía 7 espigas hermosas que salían de un solo tallo. Y ahí mismo salían 7 espigas feas, 7 espigas sin fruto. Y esas espigas feas se comían a las buenas. O sea, era un mismo sueño, ¿verdad? De diferente manera. Pero para hacerle saber lo que iba a acontecer. Y que lo que iba a acontecer estaba por cumplirse. O sea que cuando José le interpreta el sueño del faraón, le dice, es el mismo sueño realmente. Es el mismo sueño. Pero el hecho de que te lo haya mostrado de 2 diferentes formas significa
que no hay forma que no se vaya a cumplir. Así y es. que se apresura. Y se apresura. Ahora no estamos hablando de 2. No. Ahora estamos, hermano, estamos hablando que Dios ahora en el capítulo 8, Dios no le da un sueño, porque este no es un sueño. Este no es un sueño. La diferencia entre el capítulo 7 y el capítulo 8, estas dos, ¿verdad? Que en el capítulo 7 Daniel tiene un sueño. Pero en el capítulo 8 es una visión. ¿Cómo comienza esta visión, pastor? ¿Qué es lo que dice el capítulo 8? Dice el capítulo 8, el verso 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Wow. Aquí, nuevamente, Así es. tenemos que volver a la historia. A la historia, ¿verdad? Imagínense, Daniel está viviendo, por decirlo, en el imperio babilónico. Así es. Y ahora Dios le está mostrando en visión, porque dice, alcé mis ojos. Alcé mis ojos. Estaba despierto. Despierto. Cuando Dios le abrió, ¿verdad? Le abrió el tiempo. El tiempo. Y pudo ver en esta visión a este carnero. Así es. ¿Verdad? Y nuevamente le dice que este carnero, ¿verdad? Tenía 2 cuernos. 2 cuernos. Y que este carnero con estos 2 cuernos atacaba a él, a esta dirección, solo al mar no se metió, ¿verdad? Entonces, y lo más tremendo, que le dice, ¿verdad? Que tenía 2 cuernos, pero que un cuerno creció más que otro. O sea, que un carnero Así es. tenga 2 cuernos, no hay problema. Pero un cuerno era más grande. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que le está revelando, pastor? Le estaba recordando, pastor, el mismo imperio medo-persa, hablando de los 2 cuernos que representaban a Darío y a Ciro. Y nosotros conocemos por la historia que Persia era más fuerte que los medos. O sea que Darío estuvo por encima, pastor. Perdón, Ciro estuvo por encima De Darío. Y esto es interesante porque ese es el cuerno que crece más que el otro, que Dios le está mostrando a Daniel en esta visión. Es hermanos, póngase a pensar un momentito. Dios santo, que yo me impresiono, hermano, usted perdóneme, yo me impresiono porque cuando Dios le muestra, ¿verdad? A Daniel, allá con la bestia. Así es. ¿Verdad? Un oso. Un oso. Que se alzaba más de un lado que de otro. Porque uno de ellos era más fuerte que el otro. Ahora le muestra un carnero con 2 cuernos y un cuerno crece más. Pero lo interesante es que este carnero, ¿verdad? Era como dice, ¿verdad? Así es. El oso de atacar, de conquistar. Dice que todo lo que se le venía al frente lo hería y lo tiraba, o sea, lo gobernaba. Entonces, nuevamente Dios diciéndole a Daniel, esto es lo que viene. Así y no hay quien lo pare. No hay quien. ¿Verdad? Pero interesante, pastor, porque Dios le muestra, por ejemplo, de este carnero que ataca, derriba, destruye. Pero algo le pasa a ese carnero, pastor. Así es. ¿Qué es lo que lo dice la visión? Dice Daniel que en el verso 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vio que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¡Wow! ¡Qué descripción más perfecta! Así es, pastor. ¡Qué descripción más perfecta la que el Señor le muestra a Daniel! No le está dando una nueva... Aunque Daniel no lo entendió, ¿verdad? Él necesitó que se le revelara. Pero
nosotros ya tenemos esta revelación, porque el Espíritu Santo, pues, no hay revelación privada, hermano. Todo Dios lo ha revelado. Entonces, ¿de qué está hablando de este macho cabrío, pastor? ¿A quién se refiere? Porque mire las características, ¿verdad? Dice que era un macho cabrío que tenía un cuerno muy notable entre sus ojos, ¿verdad? Y que lo vio que agarró, ¿verdad? Se puso junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró los dos cuernos, y el carnero ya no tenía fuerzas para pararse, lo derribó, ¿verdad? A tierra lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero. ¿De qué está hablando, pastor? Se refiere, pastor, a aquel leopardo que vemos en el capítulo 7 con 4 alas de ave, y que no es más que refiriéndose a Alejandro Magno, pastor. Amén. Es Alejandro Magno el que estaba al frente del imperio griego, así es. Entonces, mire qué referencia más perfecta, ¿verdad? Entonces, Alejandro Magno, y todavía dice ahí, hermanos, que dice que sin tocar la faz de la tierra, así venía ese tipo. Así venía. ¿Y por qué dice sin tocar la faz de la tierra? Por la velocidad que a Daniel se le muestra en el capítulo 7 con 4 alas. Ahora dice que este carnero viene, es el carnero o el macho cabrío. El macho cabrío. El macho cabrío viene a esta velocidad. Así es. ¿Verdad? Sin tocar la tierra. Hablando de esa velocidad que Dios ya le había mostrado, el poderío de la fuerza que tenía, ¿verdad? Así Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno se va en contra de los medos persas, y lo derribó, le quebró los cuernos, o sea, mató, hermanos. Alejandro Magno fue el que derribó a los medos y a los persas, los mató, los pisoteó, y no hubo quien los librase de esta calamidad, ¿verdad? Entonces, pero no termina la visión ahí, pastor, cuando, ¿verdad? Habla de que este macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero dice, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos. Se engrandeció. O sea, el macho cabrío se engrandeció, pastor. Dice sobremanera, pero cuando estaba en el apogeo, Alejandro Magno estaba en el apogeo gobernando el imperio griego, dice que el gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. ¿De qué está hablando, pastor? No es más que la referencia a esos 4 generales del ejército que Alejandro Magno tenía, porque cuando Alejandro muere, todo lo que habían conquistado, todas las tierras, son repartidas entre estos 4 generales. Está hablando de las 4 cabezas de leopardo. De las 4 cabezas. Nuevamente, lo que queremos, ¿verdad, hermanos? Es que usted entienda, es que Dios está volviéndole a repetir la visión a Daniel. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios está repitiendo lo mismo, que no hay forma que no se vaya a cumplir. Así es. Que se apresura al cumplimiento. Y esto, hermano, nadie lo puede cambiar. Está escrito, y como dijo Pilatos, lo escrito está. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Se va a cumplir. Ahora mire, 4 cuernos notables que salieron hasta a los 4 vientos. Y volvemos a los 4 generales que se repartieron toda la tierra conquistada por Alejandro Magno. Estamos hablando de Casandro, estamos hablando de Lisímaco, estamos hablando de Ptolomeo, ¿verdad? De estos 4 generales. Y le dijimos que pusiera atención especialmente, ¿verdad?, a Seleuco, que fue el que agarró Siria y parte del Medio Oriente. Entonces, sigamos hablando, pastor, ¿qué fue lo que pasó ahí en el verso 9? Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Amén, amén. Entonces le dijimos que pusiera atención, ¿verdad? En Seleuco. En este comandante de Alejandro Magno, que agarró esta área, ¿verdad? Porque ahí de Seleuco entonces viene Antíoco Epífanes, que este fue el que reinó en Siria, pastor, ¿verdad? Entonces este Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén. Agarró a Jerusalén, ¿verdad? Aunque ya la tenía bajo conquista, pero no la gobernaba, no había quitado, los judíos seguían sacrificando. Acuérdese, ¿verdad? Que cuando vino Esdras y Nehemías, allá por el año 538, 39, que los hicieron regresar, ellos reconstruyeron el templo que Nabucodonosor había destruido en el año 586. Esdras, Nehemías, Zorobabel, que vinieron a levantar el templo nuevamente y a construir las murallas. Jerusalén se volvió, por medio de Esdras se volvieron a hacer los sacrificios. Así que por el año 400, de regreso, ¿verdad? Digo porque los años venían para atrás. Así es. Entonces, en Jerusalén se seguía orando, se seguía adorando en el templo porque se reconstruyó, ¿verdad? Y se seguía haciendo sacrificios en el altar. En el altar. Entonces estaba el altar de sacrificio y todo. Entonces lo que está diciendo aquí la Biblia es que de Seleuco aparece Antíoco Epífanes, que llega a Jerusalén y, ¿verdad?, ordena que no se puede seguir adorando a Dios. Y se mete en el templo, pastor. Antíoco Epífanes se metió en el templo en Jerusalén y degolló un cerdo en el lugar santísimo, profanando el templo. Él sabía que si le tiraba sangre de cerdo al altar, ningún judío podía volver a adorar, y puso, dice la historia, una imagen del dios Olimpo, que era el dios que ellos tenían, y ordenó y puso imágenes en diferentes partes en Jerusalén, y le ordenó a los judíos que se postraran y adoraran a esas imágenes. Entonces, por eso, cuando el libro de Daniel dice que cuando vea que sucede la abominación desoladora, ¿verdad? Entonces Antíoco Epífanes es el simbolismo de un anticristo, ¿verdad? Porque quiso, ¿verdad?, erradicar la adoración, los sacrificios al Señor. Entonces ahí, ¿verdad?, sucede algo tremendo. Ahí comienzan a morir muchos judíos, pastor. La historia dice que muchos judíos empezaron a morir porque se negaron a adorar y a postrarse delante de él, porque él se creía Dios también, y delante de sus dioses. Entonces, los fariseos especialmente, pastor, dice que los fariseos murieron, pero en montones. Mire, asesinados, porque ellos se negaron. También dice la historia que otros se postraron y lo adoraron. Por cuidar su vida, ¿verdad? Por guardar su vida, se postraron y adoraron a este anticristo. Porque este Antíoco es simbolismo del que ha de venir, del cuerno pequeño. Entonces, ahí sucedió algo, pastor, que solamente está en la historia. Así es. Cuando Antíoco Epífanes da la orden de que lo adoren y adoren a sus dioses, muchos judíos huyeron a las montañas. Otros se quedaron, lo adoraron, y otros murieron. Dice la historia que murieron tantos, ¿verdad? Tantos, todos los adoradores, los levitas,
los judíos que adoraban, que exaltaban, la mayoría murió, pastor. Dice que fue terrible, ¿verdad? Fue terrible el luto, el llanto, y muchos judíos huyeron, y ahí apareció nada más y nada menos que aquel tipo que se llamó Judas, apellido Macabeo. Ahí aparecieron los macabeos, que se convirtieron en este tipo hicieron bandas en las montañas escondidos, y venían, ¿verdad? Y cuando los sirios llegaban, ellos aparecían como estas bandas, ¿verdad? Y empezaban a matar a los sirios. Y así estuvieron merodeando a Jerusalén, hasta que por fin la lograron retomar. Entonces los macabeos retomaron a Jerusalén después de mucho tiempo de estar peleando y en guerras continuas. Recuperaron Jerusalén. Entonces, pastor, sucedió algo, que los macabeos, el principal de los macabeos, ya no hay sacerdote en Jerusalén. Entonces el pueblo se pone de acuerdo y ungen a uno de los macabeos para que sea sumo sacerdote. No viene de la línea de Aarón, no viene de la línea sacerdotal, pero tienen que hacer algo para volver. Entonces uno de los macabeos se autonombra como sacerdote y hacen la purificación del templo, pastor. Hacen la purificación del templo, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Ahí vuelven nuevamente a alabar y adorar a Dios. Y cuando lo hicieron, cuando Jerusalén fue libertada, la señal fue poner velas en las ventanas, ¿verdad? Pusieron velas. Entonces, lo que usted ahora ve cuando los judíos tienen sus velas, que las van poniendo hasta 9, ¿verdad? Entonces, están recordando el Hanukkah, que le llaman, están recordando que ese día llegó la luz, la revelación a las casas de Jerusalén. Entonces, pero este Antíoco Epífanes es el simbolismo de lo que el anticristo va a hacer cuando llegue el tiempo. Y la Biblia dice, pastor, ¿verdad? Y lo vamos a buscar ahí, que este cuerno pequeño que crece a todo lugar y se engrandeció, ¿verdad? Es el simbolismo, es Antíoco Epífanes en aquel tiempo. Y salió del área de Siria, que en aquel tiempo no había frontera entre Siria, entre Persia y entre Babilonia. Hoy hay frontera, porque Siria sigue siendo Siria, pero Irán es Persia y Irak es Babilonia. Entonces, de esa región va a salir el cuerno pequeño, a través de lo que hemos dicho, de esa alianza que va a surgir entre esas 10 naciones. Entonces, no escuche lo que dicen por ahí, que el anticristo ya está aquí, ¿verdad? Que puede ser cualquier presidente, que puede ser cualquier persona, que el representante de aquí, que el representante de allá. No, hermano. Ubíquese, Así es. Porque el cuerno pequeño, el hijo de perdición, el anticristo, como usted lo quiera llamar, va a salir de esa alianza, de esas naciones que están a punto de llevarse a cabo. Que Dios nos ayude a discernir el tiempo, y que Dios nos ayude a mantenernos con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque dice la Escritura, pastor, y con esto vamos a cerrar, que cuando se manifieste el cuerno pequeño, dice que va a cambiar hasta los tiempos. ¿Qué es lo que entendemos por eso, pastor? Que puede ser, pastor, y lo va a ser así, que los días ya no van a ser 7, ya no se va a llamar lunes, ya no se va a llamar martes. Va a cambiar hasta los años, si es posible. Va a cambiar las horas, va a cambiar completamente, literalmente, los tiempos que estamos viviendo. Posiblemente ya no haya domingo, ya no exista un sábado. O los meses. O los meses. O los años. Los años. Porque acuérdese que nosotros vivimos en el año 2020. Después de Cristo.
Y el anticristo no va a querer decir es el año 2030 después de Cristo. Posiblemente cuando él tome el trono y se siente en el templo en Jerusalén, así es, posiblemente va a decir este es el año 1. Así es. Sin Cristo. Sin Cristo. O bueno, va a cambiar los tiempos, entonces va a cambiar el calendario, ¿verdad? Es una de las cosas que van a ocurrir, ¿verdad? Y otra señal que tenemos, que la Biblia lo dice, así es, que las palabras que este hombre va a usar cuando se levante esta alianza de 10 naciones, entonces, y surja las palabras que él con las palabras que él va a conquistar al mundo es con paz y seguridad. Y seguridad. Estas son las palabras que él va a usar en su campaña. Traigo paz y seguridad. Así que cuando escuchemos, no creo que lleguemos a escucharlo, ¿verdad? Yo no creo, yo creo que cuando estas 10 naciones ya estén alineadas, Señor, estamos listos para irnos con el Señor. Y acuérdese, ¿verdad? Tenemos que estar listos y preparados. Pero esta va a ser, solo se lo digo para que si usted tiene familia que no es cristiana, le diga, cuando escuches que alguien diga paz y seguridad, agárrate porque ese no es. ese es el anticristo. Y yo le digo, mire, todo esto que está sucediendo, pastor, es admirable. ¿Por qué? Porque el anticristo solamente va a gobernar por tiempos y medio tiempo, o sea, por 3 años y medio. Así es. El único tiempo que va a gobernar el diablo a la tierra, después de tanto daño que ha hecho, va a ser 3 años y medio. Después va a ser derrocado, va a poner la marca, después va a venir Cristo a establecer el reino milenial con nosotros, los santos, todos los que hemos creído en Él, y venimos de la gran fiesta que hemos tenido en el cielo, porque mientras aquí el diablo está haciendo lo que él quiere, la iglesia estamos en la fiesta, en la boda del Cordero, y después de la boda del Cordero venimos con Cristo. Y es ahí cuando Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra visible. Amén, visible, con usted y conmigo que vamos a venir a gobernar con Cristo. Así que preparémonos, hermanos, estamos en las postrimerías, ¿verdad? Del fin de los tiempos. Estamos viviendo el final de los tiempos, hermanos. Así que preparémonos y mantengámonos en comunión con el Señor para que, pues, hermanos, no nos confunda el diablo, no nos perdamos, y mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos, pastor. Amén, pastor. Y es interesante porque usted dice que se lo manifestó, ¿verdad? A un rey pagano. Y yo creo que, pastor, no hay excusa para los que no han recibido a Cristo, porque a todos nos es manifestado. Así que vamos a orar, incline su rostro. Padre, te damos gracias por permitirnos conocer los tiempos. Amén. Te has preocupado, Señor, de que tus hijos, tu iglesia, entendamos, comprendamos dónde estamos, en qué parte de los tiempos finales estamos, Señor. Y te agradecemos por tu palabra. Gracias por las revelaciones. Gracias por permitirnos entender, Señor, que estamos en los tiempos finales y que tenemos que estar apercibidos. Ayúdanos para que cada día nos afirmemos más y más en tu palabra, a buscar tu rostro, Señor, a poder discernir cada una de las cosas que estamos viendo, y que ahora con conocimiento, Señor, sabiendo que estamos en los tiempos finales, no tenemos excusa para decir que no te conocimos o que no te buscamos, porque tú has extendido tu misericordia hasta el día de hoy. Te agradecemos por cada familia representada y declaramos que esta enseñanza queda atesorada en nuestros corazones, Padre, para que nosotros estemos firmes entendiendo los tiempos que vivimos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Confiese a Jesucristo como Señor y Salvador. Solo dígale: Señor Jesús, yo te declaro a ti como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y si usted le pide a Jesús que sea su Señor, usted es salvo. Usted no se va a quedar aquí. Más adelante vamos a hablar de la tribulación. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar en la gran tribulación? Y todos los que tenemos a Cristo, nos vamos con Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Bendiciones.